queremos invitar a que el reverendo Jorge Daniel Silstra, que ahora mismo se encuentra en Puerto Rico, pero que es del mundo, que sea, y no de la manera equivocada, perdón, sino que tiene Argentina y tiene Chile, y además de que representa al Consejo Latinoamericano de Iglesias también, que sea la primera persona que haga su presentación. Bueno, gracias Marisa y qué privilegio encontrarme con todos y con todas ustedes en este tiempo que ustedes han apartado ya hace varias semanas para poder compartir esta experiencia de educación. Para mí es un privilegio al ver tantos amigos y amigas de los estados, de acá de Puerto Rico, hasta de Venezuela, vi por ahí a alguien. Me llena de alegría y me llama también a no decir muchas herejías en este mediodía puertorriqueño. Doy gracias a Dios y a las colegas Rosa Miranda y Marisa Galván por la iniciativa y por la invitación, y también gracias a Nedi y a Gloria que nos acompañan de distintas maneras en el encuentro de hoy. También agradezco mucho la posibilidad y el privilegio que he tenido de poder colaborar con aquellas personas que trabajamos, que revisamos, que hicimos aportes al libro de Adoración Común, que hoy estamos promoviendo en su versión pastoral en español. Una gran felicitación por ese esfuerzo, es todo lo que podamos traer a nuestra lengua, es una bendición. Las propuestas para las liturgias de misión de Dios en el mundo y la nuestra en el libro las encontramos en la página 199 a 277. Ocupan casi la sexta parte de la edición pastoral en español del libro, así que parece ser un tema importante y de hecho es una de las conclusiones, uno de los asuntos de la liturgia que nos llevan a las conclusiones. Yo acepté la invitación que me hicieron a compartirle algunos pensamientos, principalmente porque tengo la oportunidad de hablar desde la experiencia de trabajar con la liturgia semanalmente. Yo quiero contarles a todas y a todos ustedes que yo disfruto de la tarea en la semana de realizar este acercamiento a los textos y a las voces que hay en los textos para poder preparar la liturgia. Para mí el momento de preparación de la liturgia es un momento muy especial y muy creativo en la semana, en la que puedo de alguna manera apreciar cómo Dios, ¿verdad? Se va dejando ver a través de esos textos, de las canciones que vamos pensando para la comunidad, de las oraciones, de los salmos. Y no solo que Dios se deja ver, sino que a nosotros se nos permite el privilegio de proponer a la comunidad la posibilidad de subirse a ese viaje de fe en el cual nos embarcamos cuando estamos en la liturgia. Yo no voy a hablar nada de la teoría, no la tengo, no soy formado en liturgia más allá de la práctica, así que no voy a ser muy formal. Quizás eso ya se ha hecho en las ocasiones previas, ya ustedes han hablado sobre los fundamentos de la adoración reformada, sobre los orígenes, las tradiciones, las teologías. Yo apenas quiero mencionar algunos aspectos que me parecen interesantes para proponer una liturgia que resulte pertinente y también transformadora, y que nos devuelva al mundo, por llamarle así, como usaba Marisa el término, con la fuerza de la vida que da el Espíritu. Me gustaría afirmar de inicio algo que muchos de ustedes saben. Podemos hacer una liturgia en 25 minutos. Es más, también podemos hacerla en 10 minutos, si copiamos y pegamos la de hace 3 años, porque el calendario litúrgico se repite, ¿verdad? Pero una buena liturgia, ¿verdad? Que sea viva, que interpele, que le hable a la comunidad y que la movilice, toma varias horas y a veces varios días. Y entonces hay que apartar ese tiempo en nuestras agendas para trabajar esa liturgia, ¿verdad? Es más, aún teniendo a la mano el libro de la adoración común en la versión en español, con la infinidad de propuestas que tiene, la liturgia no puede quedarse solamente en el texto de ese libro.
La liturgia que llevamos a la comunidad en cualquier circunstancia debe tener algo más, debe agregarle algo más, algo de nosotras y de nosotros mismos, porque nuestras maneras de sentir, de pensar, hasta de pronunciar una oración o de favorecer un silencio son parte de lo que nosotros tenemos para ofrecer a la comunidad en ese espacio privilegiado. Así que quería decir que para que una liturgia interpele y desafíe, hay que dedicarle el tiempo necesario. No la podemos hacer a la carrera ni delegarla en expertos que quizás no tienen el contacto con la comunidad. Tenemos que aquietar nuestros propios ánimos, callar las voces que hablan a nuestra mente y abrirnos a escuchar un poco más y a escuchar algo más. Debemos quizás leer los textos propuestos para la semana o aquellos que sentimos que tenemos que trabajar y oír las voces que están en esos textos y poner esas voces en diálogo con las nuestras y aprender a oírnos, a oír y también a leer no solo el texto bíblico, sino leer nuestra realidad, leer lo que nos pasa, lo que sucede a nuestro alrededor y tratar de armar desde ahí una ruta litúrgica para que la comunidad pueda hacer ese camino de la vida a Dios y de Dios a la vida para hallar esa fuerza transformadora y recreadora. De alguna manera, pensaba mientras preparaba este texto para ustedes, que se los voy a compartir al final de la presentación, la ruta que nosotros y nosotras transitamos al acercarnos a los textos y lo que esos textos hacen en nosotros es lo que da lugar a ese mapa que luego propondremos a la comunidad. En ese sentido, si nuestra liturgia nace de nuestra mente y de la reiteración de nuestras estructuras, va a ser una liturgia muy bonita para nuestra mente y para nuestra estructura. Pero si la liturgia nace del corazón, pues va a ministrar corazón a Dios, sino a nosotros mismos y a los demás, a toda la creación. Seguramente dirá Eddie más tarde, ¿verdad? Por eso es bueno preguntarnos lo que afirma la invitación de este día, qué significa en el contexto de la liturgia que Dios nos transforma para salir y que las liturgias vengan a ser de alguna manera como ese vehículo o como esa ruta, ese mapa que nos ayuda a responder con gratitud a Dios para extender su amor, su paz, su justicia a un mundo que tanto le necesita. ¿Qué significa? Pues significa en primer lugar eso, que la liturgia debe convocar a celebrar la vida y la fe, a reflexionar en torno a la palabra y a buscar qué es lo que Dios nos está diciendo en el aquí y en el ahora de nuestra existencia. Pero a la misma vez nos toca reconocer que esa voz que estamos buscando, que nos hable, valga la redundancia, es una voz que nos viene de lejos, desde un contexto específico y a través de la diversidad de recursos que tenemos para oír ese hablar de Dios, tanto en la liturgia como en la vida. Así que hace falta hacer un ejercicio de interpretación, de sintonizar, usando terminología vieja, el dial, ¿verdad? De esa radio que nos viene a traer la palabra. Tenemos una diversidad de recursos que nos hablan de Dios y estoy pensando en el libro de adoración común, pero estoy pensando también en los salmos, y en otras oraciones, poesías, canciones, noticias del periódico, situaciones de la comunidad que también nos hablan de Dios. Por eso es importante notar que la invitación a responder, ¿verdad? Que plantea el encuentro de este día, de responder y de sumarnos a la acción de Dios en el mundo, implica primeramente la presunción de que Dios no solo está en aquel pasado lejano, sino que también está en el aquí y ahora haciendo cosas en medio de nosotros, y esas son las que hay que celebrar en medio del mundo
y que la liturgia pudiera ser ese vehículo privilegiado que tenemos como cuerpo, como comunidad, para poder descubrir y expresar esa certeza sobre la acción de Dios en medio de la vida y sobre nuestra responsabilidad en la participación en esa misión de Dios. En ese sentido, yo creo que la vivencia de la fe, en términos solamente individuales, no tendría ningún propósito loable, por lo menos, si no tiene también este componente comunitario del culto, de la congregación. Es más, me gusta más aún cuando el componente no es solo comunitario, sino ecuménico. Es decir, que se abre un poquito más allá de nuestras fronteras denominacionales, o aún cuando escuchamos la voz de Dios en un lenguaje interreligioso, todavía más amplio, ¿verdad? Y podemos descubrir junto a otras tradiciones la misma voz que va resonando en medio nuestro para la transformación de ese mundo. Pero incluso más, esta herejía no voy a dejar de decirla, es el lenguaje que nos viene más allá de lo religioso, es decir, más allá incluso de nuestras propias miradas, estructuras y lenguajes, porque hay una acción de Dios que se abre más allá de nuestras fronteras y de nuestros límites para todos. Y la liturgia debe interpretar esos lenguajes y esas dinámicas. Si la expresión de la fe y de la liturgia solo nos mantiene encerrados en nosotros mismos, en nuestras prácticas, en nuestros templos, en nuestras formalidades y rituales, en los salmos que hay que leer, que se repiten sin mayor significado, quizás como palabras lejanas, o alejados a la comprensión de alguien que nos puede visitar ese día, un no iniciado en nuestras liturgias. Si solo se dirige a eso, habremos perdido nuestro camino, porque la liturgia no puede dejar a nadie atrás. La liturgia no puede dejar a nadie atrás. La liturgia debe ser, no sé, es una forma muy limitada de decirlo, pero a prueba de visitas. Debe ser para aquellas y aquellos que se acercan sin saber muy bien con qué se van a encontrar. La liturgia, usando la expresión de Marisa, debe ser una liturgia para el mundo. Marisa, me leíste, esto está escrito en el texto. Debe ser una liturgia para el mundo antes que para nosotros y nosotras, si me lo permiten expresar así. La verdad es que una cosa realizada miles de veces, de la misma forma, puede ser muy presbiteriana, pero también puede no despertar el más mínimo entusiasmo y puede tornarse tan repetitiva que apenas es un hábito o una tradición o un ritual y que no se traduzca en ninguna experiencia significativa, porque como ya estamos tan acostumbrados a que suceda así, es decir, después del llamamiento a la adoración tiene que venir la oración de adoración. Bueno, Calvino a veces se animó a cambiar el orden de la liturgia y te podía poner la oración de confesión después de la predicación, si ameritaba el texto y la reflexión. A veces es mejor confesar los pecados después de escuchar la palabra que antes. En ese sentido, creo que la liturgia que se abre a la vida, que moviliza y que compromete, debe ser una liturgia que incluye, ¿verdad? Que hable a nuestro tiempo y que se nos presente como una oportunidad de en este tiempo concreto vivir ese kairos, ese tiempo oportuno que resultará propicio para esa experiencia de Dios en la vida, hablando a las vidas, respondiendo a las necesidades concretas que tenemos que afrontar. Por eso, de alguna manera, las liturgias deben favorecer que nuestras vidas se eleven, y le pongo grandes comillas a la palabra eleven, que las vidas se eleven a Dios. Le pongo comillas a la palabra eleven porque ¿quién dijo que Dios está arriba y no acá abajo? ¿No? Y que en los ritmos que propone la liturgia nos permitan ir entrando en ese diálogo privilegiado con Dios, que también es un diálogo con los demás y con las demás y con todo lo que nos rodea, es decir, también la creación.
Entonces la liturgia nos permite sintonizar la voz de Dios, pero también nos debe permitir escuchar las voces que desde nuestra realidad claman a Dios por justicia, por consolación, por amor e inclusión radical, etc. Por eso la liturgia no es solo una repetición de formas, ni puede ser el copy and paste del servicio de 3 años atrás, aunque tengamos 20 guardados en nuestros archivos, yo los tengo. Y no es que no lo utilice como recurso, ¿verdad? Pero seguramente Dios nos dirá hoy mismas cosas que ayer, pero también cosas nuevas, ¿verdad? Por eso la liturgia es ese diálogo y esa ruta que nos permite, proponerle a la comunidad un caminar de encuentro en el cual yo creo que el mismo espíritu nos va llevando de la mano por esas experiencias para que resulten transformadoras y puedan generar cambios, dar nuevas fuerzas, afirmar las esperanzas, secar las lágrimas y permitirnos expresar el compromiso con las personas, con el mundo en el cual vivimos. Cercanos al 31 de octubre, tengo como la tentación de decir alguna cosa sobre la liturgia y la reforma, porque algunos se sentirán tentados a afirmar que para que la liturgia sea realmente reformada y de alguna manera transformadora, basta con las 5 solas de la reforma, ¿verdad que sí? Sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Y eso es así. Pero a mí también me desafía más bien que nosotros pensemos en la liturgia no solo como la afirmación de las 5 solas, sino como esa experiencia de que la Iglesia Reformada siempre debe estar formándose de nuevo, y por lo tanto también las formas y las liturgias pueden cambiar. Pueden ser elastizadas para que cumplan a su propósito de edificación de la vida. Así que yo pienso más bien que para que la liturgia nos abra la misión en el mundo, de Dios en el mundo, debiera incluir las 5 solas de la Reforma, pero con una mezcla generosa de los 5 solos de nuestro tiempo. Solo pertinencia, integrada con un poco de solo creatividad, de solo apertura, de solo amor y de solo inclusividad radical. La liturgia debe tener esos componentes, es decir, nosotros no somos inclusivos solo al usar unas maneras de hablar o al hacer unas propuestas sobre personas diversas a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos inclusivos también en el lenguaje y en la forma que usamos en la liturgia. Y para que esa mezcla cuaje, hay que tener, y con esto voy ya terminando, hay que tener presente los textos, los contextos y las motivaciones de la liturgia. Me parece que a veces no prestamos atención a este último asunto. Toda liturgia debe tener una motivación. O sea, y tú tienes que saber cuál es. Porque si la motivación es repetir una forma, pues vas a tener unos resultados. Pero si la motivación es atender unos asuntos para la gloria de Dios, pues vas a tener otros. Tú puedes centrarte en que la liturgia obedezca a brindar consuelo a las personas que están en duelo, o a los que están en una necesidad, o a los que están luchando por la justicia de sus pensiones en la calle. O sea, cada motivación generará una liturgia diferente, ¿verdad? Yo pienso que hay que tener presente la motivación en la liturgia, porque nosotros deberíamos atender a los motivos que guían nuestra liturgia, la de hoy, porque la de mañana puede tener un motor movilizador diferente. Y eso se define por los textos, pero también por el contexto, ¿no? De alguna manera la liturgia es contextual. Y ahí hay 2 contextos, como en la exégesis, que se mezclan. El contexto del ayer, que interactúa con nuestro contexto de hoy, y ambos mundos, el de los autores bíblicos y el nuestro, que no son iguales, pero tienen similitudes, ambos mundos interactúan y dialogan
y se dicen cosas, y la liturgia es ese instrumento, ese vehículo que permite que se den esos diálogos entre el ayer, el hoy, el mañana, esos diálogos para que la palabra, las oraciones, los poemas, las canciones, hablen de corazón a corazón y desde el corazón de Dios. En ese sentido, para que las liturgias nos inspiren a la misión de Dios en el mundo, nos toca a nosotros y a nosotras prepararlas con dedicación y con entusiasmo. Sintonizar, uso otra vez la palabra, con los textos, mirar las distintas traducciones bíblicas, observar los protagonistas, los que aparecen en primera plana y los que están a un lado, silenciados, sus sentires, los nuestros, las voces dentro y fuera del texto, las proclamadas y las acalladas, comparar y elegir la versión bíblica que utilizaremos para la lectura de un texto, de un salmo, o a veces elaborar por nosotros mismos oraciones, poemas, canciones, invitaciones a la adoración, credos, ajustados a nuestro vocabulario, a nuestra necesidad, a nuestra manera de decir las cosas, a nuestra cultura. Porque la liturgia no se da en el vacío, nace en la comunidad y debe conducir a la comunidad. La liturgia nace en la vida, debe estar inspirada por la vida que nos da el Espíritu y debe conducir a la vida y a la expresión concreta de la fe del individuo y de la comunidad de seguidores y seguidoras de Jesús, una fe que se traduzca en gestos concretos en el mundo de la familia, del trabajo, del barrio, del país. Así que yo espero que con la diversidad de nuestras voces, sentires, creatividades, podamos dar siempre gracias a Dios por lo que hizo ayer, por lo que hace hoy y por lo que hará en medio nuestro a través de gente como ustedes, gente de fe que sirve a Dios en el mundo al que Él nos ha llamado a servir. Que así nos ayude Dios. Por ahí la presentación que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Jorge. Y quisiéramos en esta ocasión abrir un momento para comentarios y preguntas a Jorge antes de continuar con la presentación que va a hacer Nedi y Gloria. Había comentarios en el chat, específicamente haciendo observaciones sobre cómo la liturgia es parte del movimiento de nuestro diario vivir, cómo la liturgia puede proveer cuidado pastoral y cómo es algo que no es estático, sino que es interactivo. Y bien, yo creo que todas vienen de la observación que tú hiciste de que la liturgia no puede dejar a nadie afuera. No sé si quieras hablar un poquito más sobre cómo en tu experiencia tú logras escribir recursos litúrgicos que tratan de incluir y que no dejan a nadie afuera. Sí, gracias Marisa. Pues, de alguna manera, bueno, primero que yo creo que lo que tengo para compartir es algo de lo que muchísimos de los que están aquí saben más que yo o que tienen la misma experiencia. Nosotros vamos aprendiendo a escuchar esa voz de Dios en los textos, en las formas, en nuestras mismas liturgias y maneras de hacer las cosas, pero también en otros y en otras. Entonces a veces, a mí me pasa que cuando yo voy a leer los textos de la semana, trato de ir a ellos con la apertura de no saber, o sea, de no darme porque sé lo que dice el texto. No miré todavía los de esta semana porque lo voy a hacer en los próximos días, pero lo de la semana pasada, por ejemplo, el evangelio era Bartimeo el ciego, y me parece que te puedo contar la historia sin abrir el evangelio, un poco me acuerdo de la historia.
Pero cuando la voy a leer trato de estar abierto a lo nuevo que la historia me quiere contar. Lo mismo cuando lees un profeta o cuando lees un salmo. En las lecturas de la semana pasada se hablaba de que Dios es, nosotros podemos gozarnos de alegría cuando somos liberados de nuestras cautividades, y es como un río, como los arroyos del Negev, no como un río, como los arroyos del Negev. Y entonces simplemente la imagen del arroyo de Negev, sabiendo que es un arroyo que pasa por un desierto que está muerto y seco la mayor parte del año, puede ser que sea simplemente una imagen que te salta, te llama la atención a todo lo seco que hay en la vida, a todo lo inconducente que hay, y de repente ese lugar que estaba totalmente seco, que es como un surco en el desierto, se llena de agua, algunas veces en el año, y riega el desierto. Entonces, pues nos ponemos a pensar en cómo la palabra de Dios puede dar humedad a una vida seca, cómo puede levantar la alegría de que hoy está triste. Entonces me acuerdo de los muchachos que tengo en la congregación que perdieron a su mamá y a su papá por el COVID y que los tuvimos que enterrar con un mes de diferencia a uno y al otro, y el dolor que eso nos causa en la comunidad. Y entonces podemos ya leer el texto y no solo interpretar que los arroyos del Negev hablan de la situación de los desterrados en la época de Jeremías, ¿verdad? O de los cantos de alegría que recuerda el salmista cuando volvían ya del cautiverio, sino que se trata de nuestros dolores y de cómo hay situaciones de aridez en la vida hoy. Y pues entonces ahí nace el recurso litúrgico, porque tú te dejas inspirar por una palabra, por un contenido que está ahí, y entonces el salmo o la lectura del profeta o la experiencia del ciego pidiendo que se haga misericordia en su vida, te sirve y te ayuda, pero ya necesitas expresarlo quizás de otra manera para ayudar a la congregación el domingo a que puedan meterse en ese sentimiento de la alegría por lo que Dios está haciendo. Y pues entonces ahí toda la liturgia que hizo un cambio, una dinámica, y ya no es solo usar el texto del leccionario, que lo uso, sino que también nos permitimos modificarlo y darnos cuenta de que, qué sé yo, por ejemplo, que un retoño brotará del tronco de Isaí, para irnos a textos más de la época navideña que se vienen por ahí, y entonces lo que significa que un hacha esté cortando un tronco y entonces que ese tronco florezca, y pues te dan ganas de hablar de la injusticia y de la gente que viene deforestando y qué sé yo, y ahí pues tú puedes expresar en canción, en poesía, en verso, en oración, muchas otras cosas, y yo creo que hay que abrirse a la creatividad sin ser tan creativos de que lo que estemos haciendo ya no tenga ningún significado más o menos entendible. O sea, somos presbiterianos y hacemos las cosas como presbiterianos, como reformados, pero también podemos tener la elasticidad de poner un poquito de nosotros en ese proceso para ayudar a otros a que se dé esa relación terapéutica, esa comunidad de salud que debe ser la iglesia también. No sé, yo lo siento medio así. No lo he leído tanto, pero es lo que pasa cuando nos abrimos al texto con un poco de tiempo. Gracias. Gracias. Tengo una pregunta. Sí, Willy, solamente para que tú hagas la pregunta, y entonces hay dos o tres preguntas adicionales en el chat, pero me parece que quizás las podemos trabajar después de que veamos la presentación de Neddy y de Gloria también. Eso lo deciden ustedes y yo lo respeto. No, o sea, haz tu pregunta. Yo estoy hablando entonces, de la del chat. pues entonces te voy a dar extra gracias. Gracias de nada. Vale. De hecho, muchísimas gracias, Jorge, por su presentación, que verdaderamente da el grano y es simple. Yo le pregunto a usted, porque una vez, recientemente, cuando yo puse en el chat, hay dos jóvenes presos en México, los hermanos Zapata de Puerto Rico, y yo entiendo legalmente que ellos están presos allí injustamente. El sistema de México ha sido criticado
de muchas maneras porque verdaderamente no responde a la justicia de su mismo pueblo. Imagínese gente extranjera. Y yo sé que usted aludió cuando yo dije, ¿cómo tú sabes que ellos son inocentes? Yo quiero decirle a usted respetuosamente que aunque ellos no fueran inocentes, yo me preocupo porque verdaderamente están en un sistema de presos y si ellos han hecho algo, pues que la justicia paga, pero ahí se ha comprobado que no. No lo estoy acusando a usted de eso. Le pregunto a usted si es un acto litúrgico que yo me mueva a defender a estas personas de una manera cuando siento el Espíritu Santo llamándome a que se haga justicia social. Por ejemplo, si yo leo en el culto, heme aquí, envíame a mí, ya yo voy por ahí, eso es lo que le quiero decir. Usted me contesta si puede. Sí, yo creo que lo contesto ahora porque si lo contesto dentro de un rato puede ser que me haga lo olvidadizo. No, William, gracias. Gracias a usted. Una de las cositas que estaba pensando cuando hablaba de la liturgia, cuando preparaba la presentación sobre la liturgia, es traer algunas cosas de la exégesis bíblica a la liturgia, porque a mí me parece que hay algunos elementos que aprendemos cuando estudiamos la teología, la exégesis, etcétera, que nos vienen bien a la hora de preparar una liturgia. Y una de las que estaba reflexionando, aunque no se las compartí recién, es esa frase alemana que usan en exégesis bíblica, que es el Sitz-im-Leben, ¿verdad? Una frase alemana que significa la posición en la vida, ¿verdad? Es una expresión que alude a que no hay texto, en el caso del texto bíblico, sin un contexto, ¿verdad? Y que en la exégesis y también en la liturgia, nosotros nos toca analizar el texto, pero también el contexto, ¿verdad? Y en ese sentido, pues la lectura que la comunidad va haciendo y su liderazgo va haciendo sobre distintos temas en sus diversos contextos pueden darnos mensajes bastante parecidos en distintos lugares o incluso nos pudieran hacer ver la vida de maneras distintas. Depende de cuál es nuestro Sitz-im-Leben, nuestra posición en la vida, pero también la del texto original, o sea, de qué hablaba el texto cuando nos decía, pues, envíame a mí, o sea, de qué estaba hablando, envíame a qué. Pues ahí tendríamos que ir a hacer la exégesis del texto para ver si esa misma afirmación del pasado está en alguna concordancia con el contexto en el que hoy estamos o no. Yo no estoy diciendo que la haya o no la haya, yo estoy diciendo que hay que hacer el análisis. De alguna manera, una liturgia sin contexto es tan pretexto como un texto sin contexto. Entonces ahí hay que tener ese cuidado. Yo no voy a entrar en este diálogo de hoy a ver si unos jóvenes que están detenidos en México son el objeto de nuestros reclamos de justicia o si quizás hay otras maneras también de verlo, porque no es este el contexto. Pero sí diríamos que a veces una buena exégesis promueve a una buena liturgia y que exégesis pobres, ¿verdad? Podrían llevarnos a liturgias pobres. A veces uno ve barbaridades que hacemos en nombre de un texto bíblico mal leído. Y entonces tenemos que clarificar, al menos en términos de la liturgia, saliéndome de lo que usted me está preguntando, debemos clarificar qué son los textos que estamos leyendo y qué es el texto de la vida que estamos leyendo en el periódico, ¿verdad? Estamos leyendo un poema de amor, estamos leyendo una carta de lamento, una parábola, una canción, y cuando hablamos de hoy, ¿qué estamos leyendo? Esta X o Y situación, ¿cómo la vemos? ¿Cómo la interpretamos desde la fe? Así que, no sé, tiene que ver también con audiencias. No digo que le hagamos decir al texto cualquier cosa, digo que tenemos que hacer un ejercicio de mucha reflexión y a veces la reflexión incluye preguntas incómodas. También eso es parte de la liturgia, debería ser parte de la liturgia del domingo. Y quizás la pregunta que me incomoda a mí no es la misma que le incomode a usted, William, y ahí está la riqueza de la diversidad también. Muchísimas gracias. Yo no haría un exégesis tan rápido, me iría a servir primero y después haría el exégesis. Está bien. Gracias. Está bien. Muchas gracias. Yo creo que vamos a continuar ahora con la presentación de Nedi. Ella no pudo estar con nosotros, está fuera representando a la denominación y a Greenpeace en la conferencia mundial de cambio climático, entiendo.
Pero está Gloria con nosotros y Neddy envió su presentación a través de un video, así es que voy a compartir la pantalla. Dura aproximadamente 20 minutos nada más y después volvemos con preguntas y comentarios. Okay. Voy a regresar. Denme un minuto. Hablando exactamente, listo. Voy a cerrar aquí. Me dices si necesitas Ahí voy, estoy volviendo a abrir, Marisa. Ah, Gracias, sí, yo te digo. A ver si ahora sí. Bueno, muy buenos días, hermanas y hermanos. Es un placer estar con ustedes en este taller. La adoración, yo le llamaría adoración en tiempos de cambio climático a esta presentación de mi parte. Y para comenzar quisiera leer 3 versículos del Salmo 137, versos del 1 al 4. Estos versos están inspirados en tiempos en que una buena parte del pueblo de Israel había sido despojada de sus tierras, de su estatus, de la seguridad de vivir en lo que ellos consideraban tierra de Dios, Israel. Y ahora se encontraban en el exilio, en Babilonia, tierra para ellos pagana, hostil, donde hasta ahora no habían descubierto que aún allí también estaba Dios. Eran tiempos de lamento, tiempos de confusión. Dice así entonces, versos del 1 al 4. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores, nos despedían estar alegres. Nos decían, cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? El profesor de ética Larry Rasmussen, en su libro Earth Honoring Faith, o Una fe que honra la tierra, apunta al cómo hoy el pueblo de Dios, debido al cambio climático, la crisis ambiental, la contaminación, muchos tenemos un reto similar al que tuvieron estos israelitas. Ellos se preguntaban, ¿cómo vamos a vivir y cómo vamos a adorar a Dios en una tierra extraña, una tierra hostil, una tierra nueva, donde nunca hemos vivido? Y de alguna manera, dice Rasmussen, nosotros también hoy estamos preguntándonos, ¿cómo adorar y ser pueblo de Dios en una tierra crecientemente hostil para gran parte de nuestras poblaciones? ¿Cómo comportarnos en esta tierra nueva, donde el ser humano nunca ha vivido? Porque aun cuando la tierra ha experimentado fluctuaciones del clima, temperatura, la humanidad misma como especie no existía, ni muchas de las criaturas de animales y plantas que hoy viven con nosotros. Al igual que nosotros, si no hacemos de nuestra parte para revertir o parar el cambio climático, todas estas especies, criaturas, se verán en la necesidad y ya se están viendo en la necesidad de tratar de adaptarse a los cambios. Pero es difícil cuando estos cambios suceden mucho más rápidamente que lo normal en el planeta Tierra. Hoy entonces nos preguntamos, ¿qué debemos hacer? O como el salmista dice, ¿cómo podemos cantar los cantos del Señor
mientras estamos en esta tierra. Para ellos, tierra extranjera, tierra pagana, tierra hostil. Para nosotros, una tierra con crisis ambiental y climática, donde sabemos que está Dios, porque ya eso lo aprendimos de los israelitas, quienes lo aprendieron luego. Pero no sabemos muy bien cómo hablarle a Dios desde este nuevo contexto, porque aún estamos tratando de entender el contexto, conocerlo. Estaba pensando entonces que en este contexto de cómo cantar los cantos del Señor, la respuesta tal vez es distinta. Por un lado, para las poblaciones que sufren los efectos del cambio climático, con mucha más fuerza, las llamadas frontline communities, comunidades de primera línea. Estas son las comunidades empobrecidas, ya vulnerables, son los inmigrantes climáticos, los campesinos en Florida que aún bajo el calor que siente deben seguir cosechando o pierden una parte de su salario, o dejar de tomar agua para poder seguir cosechando y luego con enfermedades renales. O son las comunidades de las islas del Caribe o del Pacífico, unas con creciente amenaza de huracanes y otra porque está subiendo el nivel del mar y destruyendo sus comunidades, teniendo que mudarse a lugares donde no han vivido o donde se han olvidado de cómo vivir, como sucede hoy en las islas del Pacífico, en Fiji. Y otra respuesta de cómo cantarle nace de las poblaciones más responsables por el cambio climático, los llamados países desarrollados, cuyo impacto sobre el ambiente es mucho mayor, como es el caso de Estados Unidos, el primer país responsable por los gases de efecto invernadero que están causando el cambio climático de los impactos que ya el mundo, el planeta, está experimentando el día de hoy. Aun cuando ya estemos reduciendo nuestras emisiones, la realidad es que las secuelas o los síntomas que hoy tenemos, Estados Unidos es el principal país responsable. Entonces vemos que el contexto sin duda determina nuestra adoración, determina lo que cantamos, lo que oramos, lo que pedimos, lo que confesamos, lo que lamentamos. Por eso a cada uno nos toca preguntar, ¿cómo escribimos una nueva canción desde una tierra extraña, aun cuando sea la nuestra? ¿Qué nos toca confesar? ¿Qué pedimos en nuestras oraciones? Hace un tiempo, no hace mucho, escuché decir o leer a alguien que decía que la vida, según nuestra tradición, pudo haber comenzado en el Edén, pero la fe del pueblo de Israel comenzó en el desierto. Por eso entonces, aun cuando muchos nos sentamos viviendo en el desierto, en ese espacio de dificultad, tenemos la ventaja de que ya sabemos de que Dios también está allí. Solo que nos toca reconocer esa nueva realidad, conocer ese nuevo contexto y a partir de ella ser fieles a la realidad, a lo que ella nos dice de Dios y a la manifestación de Dios en ese espacio. Como vemos en el Salmo, cuando lo leemos todo, yo solo leí 4 versos, el lamento también tiene la capacidad de llevarnos hacia un espacio de acción de gracias. O en otros contextos, en otros momentos de Israel, cuando nos sintamos bien, cuando nos sintamos seguros y queremos dar gracias. En tiempos de crisis climática y ambiental, nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo, la conciencia de los tiempos en los que estamos, también nos debe llevar a incluir el arrepentimiento por aquellos que sufren y a escuchar el clamor también de las próximas generaciones que hoy nos piden mirar más allá de nuestro contexto, más allá de nuestro tiempo. Bueno, desde esta mirada sobre la adoración en tiempos de crisis ambiental y climática, quiero compartirles una canción y un video que fue producido hace solo un par de semanas por la red Crearte, una red de liturgistas latinoamericanos desde Argentina, que fue escrita mirando justamente desde la necesidad de unirnos como personas de fe
para frenar la crisis y la amenaza del cambio climático. Voy a ponérsela y luego voy a decir unas últimas palabras. Marisa, ¿tienes el video del canto, por favor? Lo buscamos ya mismo. Allí está en el correo, para Sí. que no se interrumpa acá. En la grabación no sale bien el canto, por eso lo estamos poniendo de esta manera. Ok. Déjame... Es el enlace de YouTube. Ujú. Que ha quedado de aquellos días de una creación floreciente, del equilibrio, de la armonía entre la tierra y su gente, que hemos hecho con nuestros bosques, con los ríos, el mar, la vida. Todo fue abuso y sin reproches, si nos unimos habrá salida. Se acaba el tiempo y es nuestro tiempo, la hora de fe en acción. Ya las palabras lo han dicho todo, movamos las manos y el corazón. A dar vuelta a lo construido sobre ambición y egoísmo, sobre el dolor y el consumismo, sobre mentira y cinismo. Si sembramos semillas nuevas de esperanza, amor y justicia, si decimos ya no te atrevas, se abre un camino hacia nuevos días. Se acaba el tiempo y es nuestro tiempo, la hora de fe en acción. Ya las palabras lo han dicho todo, movamos las manos. Se acaba el tiempo y es nuestro tiempo, la hora de fe en acción. Ya las palabras lo han dicho todo, movamos las manos y el corazón. Esperanza, amor, no te atrevas. Y el consumismo sobre lo han dicho todo. Es una bendición. Aún en el desierto nacen flores y nos traen esperanza. Yo como pastora, yo le diría, ¿verdad?, a las comunidades de nuestra iglesia, piensen en un tema ambiental que les preocupe, conozcan su contexto, su realidad, que mueva su corazón de una manera concreta y que les lleve a buscar acciones para poder hacerlas mucho más fácilmente, porque el corazón ya está comprometido a llevarlas hacia adelante. Y eso significa también que están a su alcance. Así que pensemos cada uno, cada iglesia, en un tema ambiental. Conozcamos el contexto y a partir de allí crean ministerios ecológicos, inclúyanlos en la oración, en la adoración, en los cantos, y así el mundo pueda florecer. Para terminar, quería también compartir con ustedes unas fotitos. Como saben algunos, estuve por 14 años como pastora de un ministerio luterano, presbiteriano, en el estado de Wisconsin. No estoy segura si están viendo, sí, muy bien. Por 14 años fui pastora de un ministerio ecuménico
Luego de graduarme del seminario, mi esposo y yo también nos mudamos a la zona norte de Illinois a ayudar a comenzar un centro de aprendizaje en una granja orgánica. Y en ese tiempo entonces también fui ordenada y trabajé como pastora de lo que se llama la parroquia San José. A ver cómo comparto yo esto aquí. A ver, creo que es este. Sí, muy bien. Entonces ahí estamos, mi esposo y yo, Tomás y yo, en la granja Jerick Organics. Y como parte de este ministerio, esta es una de las últimas fotos, también estuvimos unidos como parte de una congregación luterana, adoramos en ese espacio también. Obviamente como traía ya esta curiosidad, este tema, preocupación por la crisis ambiental y climática, la granja se convirtió en un espacio donde también pudimos adorar a Dios. Aprovechando el verano, veníamos todos los domingos durante el verano a adorar, tener nuestros servicios de adoración en la granja. La comunidad, yo era la única venezolana en el grupo, bueno, aparte de mi madre también que estaba con nosotros un tiempo. La mayoría de las personas de México. Para mí ser pastor inclusive de esta comunidad fue una experiencia cross-cultural, multicultural, y muchos de ellos venían ya de la experiencia de zonas rurales en México, donde también sembraban, pero no estaba necesariamente el conocimiento de, bueno, ¿y cómo se siembra en esta parte del globo, en el hemisferio norte? ¿Cuándo se siembra? ¿Cómo se siembra? O ciertas prácticas orgánicas también que pudieran utilizarse. Entonces, por un lado, teníamos nuestros servicios de adoración, por otros, aprendíamos a cómo amar este pedacito de lugar, este pedacito de tierra. Para los padres y las madres fue una oportunidad linda también de mostrarle a sus hijos cómo vivían en México, qué sembraban, cómo cuidaban los animales, además de conocer un nuevo lugar, nuevas cosechas, y también encontrar en el medio del campo lo que para unos en Norteamérica es hierba que no se usa y para muchos otros en Sudamérica es comida que sabemos cómo aprovechar. Eran momentos de sanidad, eran momentos en que por un lado aprendíamos mayordomía, cómo cuidar la tierra, y por otro lado también sentíamos la justicia de tener el derecho de amar esta nueva tierra independientemente de nuestro estatus legal, ¿verdad? Los niños aprendían a cómo pues cuidar y relacionarse con los animales del campo, encontrar la felicidad allí. Esta es una de estas veces también que veníamos, hicimos nuestro momento de adoración y luego era un picnic y disfrutar la naturaleza. Cuando en nuestro ministerio podemos integrar este tipo de actividades, siempre es una bendición, crea sensibilidad, crea alegría, crea justicia, crea sanación, y la tierra nos quiere, nos trata bien. Aquí están hermanos de la congregación disfrutando de una cosecha de, bueno, lo que en inglés se llama gleaning. No me sé esta palabra bien en español, pero bueno, luego de la cosecha siempre quedan cosas que podemos recoger. Y si no era la granja, entonces traíamos la granja al templo, donde también se podía aprovechar de la cosecha del tiempo. Y cuando no era en la granja, traíamos los animales a la iglesia. Aquí unas fotos de un grupo que rescata animales silvestres, los cuida luego de haber sido heridos, y eran ellos los que venían también a la congregación a enseñarnos cómo es que como seres humanos estamos impactando a la naturaleza y qué podemos hacer para cuidarlos. Estos son animales que han perdido la capacidad de volar y ser libres, pero ahora se convierten en profesores nuestros. Durante un tiempo de bendición de los animales en octubre, alrededor de las celebraciones de San Francisco de Asís y del Día de la Creación, que muchas iglesias desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre llevan adelante diferentes mensajes, todos relacionados con el cuidado de la creación. Pueden imaginarse estos momentos de tanta alegría en que la creación entra al templo
tan importante para mostrar la mayordomía y cómo adoramos con ellos y con ellas. Y por supuesto, cuando llega la Navidad no es de sorpresa ver que los niños y las niñas quieran ser los animalitos del pesebre, o los pastores y las pastoras, en fin. Son sensibilidades y son maneras en que de nuevo podemos adorar en crisis, en tiempo de crisis climática, de crisis ambiental, sensibilizándonos y sensibilizando a nuestros niños y a nuestros adultos sobre la conexión que existe entre nuestra fe y la tierra. Este es un hermoso pasaje con el que quiero decir las últimas palabras. Alégrate mucho, tierra, y no tengas miedo, porque el Señor va a hacer grandes cosas. No tengan miedo, animales salvajes, pues los pastizales reverdecerán, los árboles darán su fruto, y habrá higos y uvas en abundancia. Eh, eh, Si nos preocupamos menos por las alfombras del templo y de alguna manera vemos de cómo podemos adorar junto con la creación a nuestro Dios, yo creo que algo que es interesante pensar es, bueno, y al final, ¿qué es el templo? Desde que el pueblo de Israel comenzó a construir los templos como lo hacen, como lo hacían los demás pueblos de su tiempo para sus otros dioses, se entendía que el templo era un microcosmos, un diseño arquitectónico que pretendía representar a una escala mucho menor la creación de Dios, el cosmos, el universo. Las columnas, por ejemplo, y como casa de Dios, pues modelaba la realidad de que Dios habitaba en medio de los hombres también, no solamente en el universo. Pero también, como el rey Salomón bien lo dijo, ¿verdad? No hay ningún espacio físico que pueda contener al Dios del cielo y de la tierra. Entonces, y este tema me parece importante también tomar en cuenta cuando pensamos en cómo adorar a Dios como creador, con una mentalidad más clara de la conexión entre fe y mayordomía, fe y medio ambiente. Porque si adorar en el templo nos ha alejado de la realidad de adorar a Dios como creador, entonces la pregunta es cómo también podemos utilizar el templo para recordarnos a Dios como creador. Y estos son algunos ejemplos de mi ministerio. La Escritura nos dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios, pero mientras tanto nuestras actitudes parecen decir lo contrario. Así que bueno, para terminar y pensando en una adoración que alabe al Dios creador, quiero terminar con esta reflexión. En el capítulo 47 del libro de Israel, de Ezequiel, perdón, comparte la visión del profeta en el que observa cómo el agua fluye desde debajo del templo de Dios y se mueve en todas las direcciones. A medida que Dios lo guía por el sendero del agua que fluye de su templo, Ezequiel ve que rápidamente se convierte en un río profundo y observa lo que le sucede a la tierra y al mar. Cuando ellas entran en contacto con las aguas sagradas del templo de Dios, las aguas estancadas del mar se vuelven frescas. Donde quiera que fluye el río, la vida se restaura y florece, y muchos árboles comienzan a crecer a lo largo de las orillas del río. La visión del profeta Ezequiel ilustra lo que sucede en la tierra cuando se hace la voluntad de Dios, en la tierra como en el cielo. El resultado entonces es que las aguas estancadas se vuelven frescas, la vida se restaura y florece, y una gran cantidad de árboles crecen en una tierra desierta. Así debe ser el resultado de nuestra adoración. Una tierra, un planeta sano, donde la vida puede florecer. Bueno, Dios nos guíe y nos bendiga en este caminar, y nos muestre el camino de a partir y desde nuestras propias congregaciones. Pues bendiciones y muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este día.
Yo sé que Gloria está aquí para contestar preguntas que puedan surgir de esta presentación de Neddy, pero también quisiera darle espacio a Gloria para que describa una de las cosas que se está haciendo a nivel de toda la iglesia, específicamente desde el punto de vista latino, para seguir trabajando con este tema del cuidado de la creación. Así que, Gloria, si quieres hablar de la red, este es el momento. Sí, muchas gracias por la oportunidad y buenos días a todos. Y les saludo desde acá, desde Puerto Rico. Gloria Lozada, miembro de la Iglesia Presbiteriana en Bayamón. Y antes de hablar propiamente de la red, me voy a robar unos minutitos porque quiero hacer el enlace con el tema que estamos trabajando hoy, ¿verdad? Quiero presentarles un poquito la conexión que tiene lo que estamos hablando con lo que estamos haciendo desde la red. Así que me robo estos minutos para ver dónde está ubicado, ¿verdad?, el tema de la creación y la ecología dentro del libro que estamos discutiendo, que les confieso que me emociona muchísimo que el simple hecho de que tenga una sección en el libro. Ya eso me parece un gran paso. Así que, pero si lo miramos, donde lo estamos mirando aquí es en el índice del libro y vemos que está colocado como en la categoría de misión en el mundo. Sin embargo, a lo que quiero llamarles la atención con esto es que sí existe, si miramos a la parte anterior del libro, ¿verdad? Está dividido acá en el año litúrgico y tiene todas las temporadas del año litúrgico que normalmente desarrollamos, ¿verdad?, a través de la vida de la iglesia. Pero la creación también tiene un espacio dentro del año litúrgico, tiene su tiempo de la creación, existe desde hace algún tiempo, y aquí les pongo un poquito de la historia para que vean de dónde surge, y se celebra anualmente desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre. Déjenme subir aquí un poquito, que aquí es donde explica muy bien. Y dice, el tiempo de la creación es el momento del año en el que 2.200 millones de personas cristianas del mundo son invitadas a orar y cuidar de la creación. Este tiempo litúrgico se celebra anualmente, como ya dije, desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre. El tiempo de la creación une a la familia cristiana mundial en torno a un propósito común. También ofrece flexibilidad en la celebración de servicios de oración y la participación en una variedad de acciones para el cuidado de la creación. El 1 de septiembre fue proclamado como un día de oración por la creación para la Iglesia Ortodoxa Oriental por el patriarca ecuménico Dimitrios I en 1989. Fue recibido por otras importantes iglesias cristianas europeas en el año 2001 y por el Papa Francisco para la Iglesia Católica Romana en el año 2015. En los últimos años, muchas iglesias cristianas han comenzado a celebrar el tiempo de la creación entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre. La fiesta de San Francisco, que se celebra en algunas tradiciones occidentales. San Francisco es el autor del Cántico de las Criaturas, que muchos de nosotros hemos escuchado, y el santo católico de quienes promueven la ecología. Varias declaraciones de los últimos años han convocado a la feligresía a participar en esta temporada de un mes. Por ejemplo, la de los obispos católicos en Filipinas en 2003, la tercera Asamblea Ecuménica Europea realizada en Sibiu en 2007 y la del Consejo Mundial de Iglesias en 2008. Y aquí es donde estamos nosotros los presbiterianos, ¿verdad? Bajo el Concilio Mundial de Iglesias. Así que desde el 2008 no debemos tener ninguna preocupación de celebrar el tiempo de la creación porque estamos autorizados a hacerlo. Y ya saben que se celebra desde el 1 de septiembre, que es cuando comienza el Día Mundial de Oración por la Creación, y se extiende hasta el 4 de octubre. Muy bien, pero sin embargo, a la misma vez, fíjense que está colocado también, luego de la creación y la ecología, está la justicia y la reconciliación. Lo que me parece retante, ¿verdad? A la misma vez, porque precisamente eso es lo que promovemos a través del cuidado de la creación, ¿verdad? Compartir esa reconciliación y esa justicia
con todos los seres de la creación. Así que aunque no lo estamos ubicando en año litúrgico como tal, pues me parece muy bien que también esté ubicado dentro de la justicia y la reconciliación. Y que también es el tema que traímos hoy con la liturgia, ¿verdad? Cómo preparar una liturgia para salir y poder servir y compartir ese shalom de Dios. Y respecto a eso, les quería compartir esto que se encuentra en el devocional de Cuaresma de Presbyterian Today que compartieron este año en cuanto a la justicia. Ustedes saben, aquellos que lo estudiaron y lo vieron, este devocionario pues se trabajó, ¿verdad? Desde el punto de vista del shalom y la justicia. Y esta porción que les traigo sale directamente desde el día de Domingo de Ramos. Y dice, pero la paz no proviene de permanecer en silencio. Guardar silencio solo perpetúa un sistema que mantiene la tranquilidad de los privilegiados. ¿Realmente eso es la paz? ¿Puede haber paz en el mundo sin justicia? Y finalmente, ¿serán nuestras voces las que griten o las piedras tendrán que gritar por nosotros? Así que ese es el reto que queremos, ¿verdad? Lanzar en estos tiempos en que somos confrontados con tantas dificultades para poder seguir el camino de la adoración, ¿verdad? Que estamos explorando en esta mañana. Y por último, quiero compartirles un esfuerzo que recientemente estuvimos realizando en el Presbiterio de San Juan a través de su ministerio ecológico y que es una manera en la que podemos añadir a nuestras liturgias el tema de la creación o cualquier otro tema que podamos trabajar. En esta ocasión, déjenme darle stop para poder compartir En esta ocasión trabajamos un minuto de misión con el tema del cuidado de la creación, que consistió en llevar esta pequeña reflexión dentro del servicio de adoración de cada una de las 15 congregaciones que componen el Presbiterio de San Juan. Y lo que hicimos fue compartir este mismo concepto, o sea, esto que les estoy proyectando en pantalla ahora mismo, fue compartido en cada una de las congregaciones. Y como ven, tiene una porción escritural, tiene un contexto, tiene una alabanza que acompañamos con un video también para aquellos que pues no supieran la alabanza o que lo necesitaran, pues algunos la proyectaron directamente desde el video que compartimos. Tenía una oración y luego tenía una invitación porque estábamos haciendo un acto de expresión pública al día siguiente. Así que todo este proceso era para convocar a la gente que fuera al día siguiente al acto de expresión pública. Y les voy a mostrar rápidamente un minuto más un video que es una recopilación de lo que pasó en ese día en todas nuestras congregaciones para que ustedes vean cómo desde la diversidad de cada una pues se pudo llevar a cabo este proceso. Déjenme compartir el sonido que si no, no van a escuchar. No se puede negar, no se puede negar que de Dios es el poder, que de Dios es el poder. Yo lo puedo sentir dentro de mí. Eres mi rey. Cuando veo las estrellas, el sol
cosas como esta es la que la Red Presbiteriana para el Cuidado de la Creación les puede ayudar a hacer a cada uno de los que esté interesados, ¿verdad? En trabajar este asunto en su congregación. Podemos ayudarle. Aquí estoy compartiendo para que vean dónde nos pueden contactar en caso de que pues quieran hacer alguna charla, algún taller. Tenemos recursos disponibles que podemos compartir en español. Así que estamos para ayudarles y para servirles en esta misión. Gloria, ¿por dónde vas a compartir esa información? ¿Por el chat? Esta la puedo poner en el chat, sí. Ok. Rosa, no sé si quieres Bueno, pues tenemos unos minutos más, todavía 10 minutos antes de la media, así es que podemos abrir para comentarios y preguntas para Jorge, para Gloria, con nuestro agradecimiento porque han compartido nuevamente con nosotros, no solamente lo que hemos dicho, ¿no? Nuestra adoración reformada va mucho más allá del culto dominical, va mucho más allá del yo, sino que es una adoración comunitaria y que tiene repercusión también a través de lo que nosotros llevamos a nuestras comunidades que nos rodean, a aquellos que han sido marginados, aquellos que no han escuchado de esa buena nueva de vida plena para toda la creación. Así es de que tenemos en esta red de cuidado de la creación un ejemplo, un modelo de cómo podemos ir encauzando estas liturgias que nos ayuden también a cuidar de este hogar que Dios nos ha dado y que llamamos tierra. Así es de que sí, este es solamente un ejemplo. Y quizás conecta con alguna de las cosas que dejamos para el final, ¿verdad? Habían varias preguntas sobre que se admite que todavía hay quizás algunas congregaciones que están haciendo Zoom o que todavía están en híbrido o que están Sí. en Facebook Live, que cómo hacemos estas cosas, o sea, que sean más interactivas. Y yo creo que una de las formas es precisamente conectándonos con otras personas y también trayendo a la luz enfoques temáticos, que la liturgia, como estaba diciendo Jorge, sea algo que hable a la hora y a lo que está pasando la gente. Eso es una manera, quizás esa es la manera más abstracta de decir eso, maneras más concretas, básicamente. Como estaba diciendo Liz, tenemos que tener cuidado con pregrabar, perdonando que Neddy hizo eso. Tenemos que ver cómo hacemos que la gente se conecte con las imágenes y también de perder, saber utilizar estos espacios de una manera creativa, ya sea haciendo que la gente se mueva, invitando a la gente a que de repente quizás algún cántico pequeñito, todo el mundo cante a la vez, aunque se oiga horrible, pero da un sentido de comunidad que va más allá de mirar. Lo que no queremos es que la gente se sienta a mirar el culto, ¿ves? Esto no es un programa de televisión. Es un culto de adoración o sea, y esa manera multiforme de crear espacios para usar creatividad en esto que está aquí, y también de crear material que conecte con el diario vivir, específicamente ahora con tanta ansiedad, con tanta situación que está surgiendo precisamente por cuestiones del cambio climático y de todas estas cosas, pues es importante utilizar esas 2 horas sagradas, que a veces son el único contacto que tenemos con alguna gente de la congregación, de manera estratégica y de manera intencional.
Y que requiere más tiempo, Marisa, ¿no? Que es lo que hemos estado viendo. Y por allí había un comentario que decía, ¿cómo podemos personalizar en Facebook? Es muy difícil hacer eso, sino hemos dicho una y otra vez y que realmente la labor pastoral se centra ahorita en las familias a las que acompañamos y es más personal o se puede lograr más esta personalización a través de Zoom y después grabar si quieren y subir a Facebook. Pero Facebook directamente, la audiencia es otra, ¿cierto? Es reconocer que tienes diferentes audiencias, Así es. y que le hables a la cámara, Así es. que reconozcas que la gente puede compartir cosas en Facebook y que admitas, no lo vamos a ver todo ahora, pero voy a estar pendiente y te voy a contestar en Facebook y voy a orar por la petición de oración en Facebook también. Claro. Es reconocer, nuevamente, es reconocer los espacios y ver maneras de cómo interactuar. Ya habemos varios que llevamos casi Un tiempo. un año y medio, 2 años en la virtualidad. Pero Pero no quiero dejar pasar el comentario. Jorge, ¿tienes algo que quieras aportar al respecto? No, yo en esto de la tecnología soy prehistórico. Yo No quería sé, preguntarte algo, Marisa. hay muchos desafíos. Adelante. Diga, Zulema. Quería preguntarte algo. Cuando uno está en el servicio, ¿verdad? Y uno lo transmite por Facebook Live, en este caso, ¿cómo hacer que las personas que están viendo, porque no podemos, o no sé cómo hacerlo, de manera de que ellos también participen, ¿no? Tú mencionaste ahorita algo que yo no había tomado en cuenta, ¿no? De decirle, bueno, estamos aquí, sabemos que están en Facebook Live, si hay alguna pregunta, le podemos responder posterior porque eso queda grabado, ¿cierto? Entonces, al ser grabado, pues algunas personas allí pueden escribir, porque realmente pienso que, como dices tú, son dos, vamos a decir, dos audiencias diferentes, una la que tenemos presencial y los que están en la virtualidad que lo pueden ver en cualquier parte del mundo, ¿no? Y en cualquier momento, que es la Y otra cosa. exacto. O sea, mi experiencia personal ha sido que necesito tener diáconos digitales, es como yo le llamo, la diaconía digital. Y eso significa gente que no solamente, o sea, que a pesar de que quizás están presentes, están mirando lo que está pasando tanto en medios sociales, o sea, en Facebook, como también en el chat, porque definitivamente, por ejemplo, yo acabo de dejar entrar a alguien al Zoom mientras estoy hablando contigo y estoy tratando de mirar el chat a la misma vez. Eso tú no lo puedes hacer solo, ni sola. Necesitas a varias personas. En el caso mío, es una señora que se sienta siempre en este lado del sofá, que se llama Blanca Valle, y que entonces me grita desde allí cuando estamos en la oración del pueblo, en Facebook dijeron tal cosa, porque ella se pasa mirando Facebook, interactuando con la gente en Facebook, diciéndole, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, y qué sé ni qué. O sea, que uno tiene que... Y la otra cosa es que tú no puedes predeterminar quién va a ver qué, en qué momento. Así que tienes que prestarle atención a lo que pasa después también, porque el culto vive ahí por el resto de la eternidad si tú quieres dejarlo ahí. Y va a impactar gente. Esa es la maravilla, en cierta manera, de las cuestiones virtuales. Y la razón por la cual muchos de nosotros y de nosotras vamos a tener que seguir haciendo híbridos, porque el mensaje de una iglesia de 10 personas se puede impactar a 40 personas, sin tú darte cuenta. Claro. Y eso es importante. De hecho, me está pasando porque yo me estoy metiendo en todas las redes y hago las predicaciones mucho más cortas, pero bien corticas, y las estoy poniendo inclusive hasta en TikTok. Y ahí me estoy dando cuenta que hay una audiencia grande en todas las redes, ¿no? Entonces pienso que eso es importante destacar lo que acabas de decir, Marisa. Marisa, tenemos dos preguntas. Creo que hay algo importante en lo que están diciendo y que yo compartí algo de eso al hablar de la liturgia. Estamos con experiencias nuevas y con lenguajes nuevos.
Ujú. Entonces ya no es solo hacer la exégesis del texto antiguo, sino que tiene el desafío de cómo poner eso en lenguajes nuevos. Entonces hay que aprender bastante de cómo funciona el lenguaje, porque no podemos, otra vez, tenemos que mirar la motivación, el objetivo de ese programa que estamos haciendo y analizar bien, y con la ayuda de gente que sepa, mejor todavía. Ya no estamos en los primeros meses de la pandemia que todos hicimos lo que pudimos. No, ya ese tiempo ya pasó. Ahora tenemos que seguirnos capacitando y encontrar cómo ser efectivos para no hacer las cosas por mera repetición. O sea, analizar la propuesta. Yo creo que eso vale a la liturgia del domingo y vale a las propuestas digitales. O sea, no todos tenemos necesariamente el interés en el mismo ministerio digital Ujú. o el enfoque en la misma tipo de gente. Entonces ahí me parece que tenemos unos aprendizajes que realizar para que no suceda lo que me pasó a mí cuando fui a pastorear la iglesia en la que estoy hace casi 20 años, bastante me han aguantado, en donde teníamos una agenda de martes a viernes y después los domingos, todos los días ocupados con algo. Todos los días tenía que haber una reunión de oración, de estudio bíblico, de comité, como si no tener un día libre fuera un pecado o algo así. Y de repente tuvimos que analizar cuál era el propósito de la actividad, o sea, a qué fin estaba cubriendo. Y me parece que eso aplica a los medios digitales hoy. Cada congregación tiene que hacer esa mirada. Claro. Y antes de dar la palabra, nada más quiero pedir a Marielis, que está comentando: mi experiencia con Facebook Live ha sido excelente, de mucho acompañamiento, no de soledad. Mucha interacción y conexión, es un medio de gracia. Marielis, coméntanos un poco más. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor, y compartir? Después, Ivette, y después Ricardo. Saludos a todos y a todas. Nuestra iglesia La Aguada llevaba ya antes de la pandemia como 10 años online, no de la manera que lo estamos haciendo. Y fue un medio de gracia para poder mantenernos conectados. Continuamos híbridos y todo depende también de, claro, como dijo Liz, hay que educarse un poco, pero también si uno lo ve como un medio de gracia, uno le va a impartir eso a través de cuando uno está online. Si uno no lo ve como soledad, si uno lo ve como que eso una vez presencial sustituía el online, entonces la gente eso es lo que va a percibir. Ha sido, por lo menos en mi experiencia, la manera y cómo uno interactúa con la gente también tiene mucho que ver. Mientras menos miedo le tengamos y más amor le tengamos y más nos eduquemos, mejor la gente lo va a percibir y se va a conectar y a interactuar sin mayores complicaciones, pero el recurso tiene mucho que ver. Nosotros tenemos mucho que ver en eso. Ha sido mi experiencia y la comparto. Y hay muchos recursos, según lo que escribió Marisa, para que nos eduquen sobre este tema, porque tenemos que seguir educando. Según mi perspectiva, esto vino para quedarse y no debe ser cancelado, porque si no, recordemos que tenemos una generación que hay que atender también a través de estos medios. Mi experiencia ha sido que se ha conectado gente que yo todavía no sé quiénes son, y he tenido gente presencial que conocieron la iglesia a través de lo virtual y han llegado aquí al templo, a la iglesia donde estoy ahora, e inclusive gente que yo no sé quiénes soy y envían ofrendas a través de la TH móvil, porque son parte, yo le llamo la iglesia digital. Yo tengo una iglesia presencial, pero también tengo una iglesia digital y ustedes también. Y la atendemos de igual manera y con la misma pasión y compasión que si estuvieran presencial. Amén. Gracias, tendremos que hacerlo. Ivette. Sí, bueno, desde que comenzó la pandemia, pues nosotros hemos trabajado mucho digitalmente y hemos creado como algunas cosas bien prácticas que se pueden hacer y que todos podemos hacer, como por ejemplo compartir la Santa Cena y que cada uno prepare su cena en su casa y saque una foto. Entonces, a medida que uno va grabando, vamos mostrando las fotos de las mesas de los hermanos que hicieron. Otras cosas que hemos hecho también son, por ejemplo, escoger un versículo, el versículo del mensaje o el pasaje, y hacer que las personas saquen una foto con una de las palabras, una frase, y formando en la pantalla con las cámaras de todos los hermanos, pues la frase, ¿no? El versículo y mostrando al final. O sea, haciendo que
interactuando con las personas que están en casa. Se puede hacer muchas cosas también, como pedir que hacer la oración y pedir que manden el mensaje, ya sea directamente por WhatsApp o por Zoom, en los mensajes, y vamos hablando sobre los mensajes, hablando qué persona, y tal vez solamente mostrándola para mantener un orden, y pidiendo a una de las personas que haga la oración. O sea que hay varias maneras de interactuar. Es cosa de ir creando, y como dijo anteriormente la hermana, de alguna manera tenemos que aprender un poco más a cómo moverse en el Zoom, cómo moverse en otro tipo también de programas que se pueden usar para estar haciendo esa participación, aproximar a la gente al momento litúrgico. No, gracias. Gracias. Gracias por la Gracias, Ivette. participación. Gracias. Sí, también nos estaba recordando David. De acuerdo con Jorge, la nueva situación requiere repensar el uso y valor de los servicios en línea. Podemos alcanzar y participar con personas que no pueden asistir al templo por varias razones, y los servicios en línea pueden suplir esa necesidad. Así es de que lo dejamos también allí. Ricardo, tú tienes una pregunta o comentario. Mi comentario es el siguiente, gracias a todos. Nosotros empezamos por la necesidad de inmigrantes sin documentos. Así que antes de la pandemia nosotros iniciamos con Facebook tratando de hacer una nueva modalidad, y después la pandemia nos obligó. Pero los resultados son excelentes, al menos en mi forma de pensar, en mi familia, muchos se han convertido. Otra de las cosas que muchas personas nos ven, y entre ellos algunos que son de la fe católica, de los cuales ahora se están uniendo y me preguntan, y otro de las cosas maravillosas es de que nosotros, mensajeros de Dios, somos una comunidad de 35 personas en total, pero tenemos una nueva misión en Zacatecas, y el mensaje se pasa a Zacatecas y se pasa a diferentes lugares de México, pero no nada más allá, sino alcanzamos distancias, porque tenemos en Guatemala, y también tenemos en El Salvador y en Perú. Entonces, esto ha sido una riqueza. ¿Y cómo es que lo puedo alimentar? Bueno, nosotros tenemos la clase virtual. En la clase virtual son los jueves y doy clases y les doy su tiempo. Ellos dejan un comentario, yo al otro día o en la noche les regreso, les doy el agradecimiento y les doy un seguimiento. Es diferente. No es lo mismo tener a la congregación aquí con nosotros y poderlos ver de frente, a tenerlos que ver con la pantalla, pero durante todo este tiempo he aprendido que hay muchas necesidades, y a través de la palabra que nosotros damos en el sermón, muchas personas se han acercado y se han convertido. Creo que Dios permitió, y quiero agregar algo. Ayer, en el domingo, hablaba del texto que decía la hermana en el Salmo, y tocaba mi corazón, porque antes de estar con ustedes, yo estaba leyendo este mismo Salmo, y toca mi corazón. ¿Por qué? Porque realmente creo que había una tristeza. Con la pandemia nos habíamos alejado, se nos había ido todo el mundo, pero en el 126 dice: cuando Jehová hiciere volver de la cautividad a Sión, seremos como los que sueñan. Y entonces eso me llena de alegría de saber que estamos tratando con un nuevo tiempo y con una nueva revolución. Gracias por todo y a todos. Bendiciones. Bendiciones. Pues el tiempo nos gana, siempre el tiempo se nos viene encima, y nos queda tanto a veces en el tintero, ¿no? Pero damos gracias a Dios por la oportunidad de poder hacer esta colaboración entre la oficina y la oficina de Marisa, y nos queda a nosotras de tarea cómo vamos a continuar, Dios mediante, esta colaboración para el próximo año. Damos gracias a Liz, damos gracias a David, a Amy, a Jefferson, a Neddy, a Jorge, a Marisa, A Rosa. por la oportunidad, y vamos a continuar con estos diálogos
también nosotros, primeramente Dios, el año que entra empieza a reabrir la oportunidad de viajar. Todavía no tenemos permiso que podamos tenerlo presencial, pero continuaremos, Dios mediante, con estos encuentros educativos y conversatorios en forma digital. Y muchas gracias a Dios primeramente y a cada uno y a cada una de ustedes por el compromiso de continuar en estos conversatorios, y nuestra oración es que solamente Dios siga añadiendo su bendición y podamos seguir soñando en formas creativas, innovadoras, que puedan responder a este nuevo contexto, a esta realidad que enfrentamos y que en la que Dios ya está presente, va delante de nosotros, y que nosotros podamos seguirle con compromiso y compasión. Gracias, gracias a todos, bendiciones. Guillermo, Marisa. me quedé Bye. como que... Oh, lo siento, Guillermo, no vi, o disculpas. sea, si quieres Dale. decirlo ahora. Dale, que bueno. aquí no hay estructuras a veces. No, muchas gracias por todo esto, ha sido muy enriquecedor, de mucha bendición. Nosotros aquí somos una iglesia pequeñita, pero hemos estado desde el 15 de marzo, empezamos a hacerlo virtual, y al principio era muy difícil porque tratando de mejorar el sonido y todo eso, pero lo que hemos concluido con Facebook, uno sí puede interactuar con las personas cuando uno mira los comentarios, aún después de que se ha transmitido, uno puede ir contestando y personalizando las cosas. También dejamos abierto WhatsApp, y tenemos ahora, estamos haciéndolo al tiempo con Zoom. Entonces es un poco de trabajo, pero hemos aprendido, y esto que ustedes han hecho también ha ayudado también a ver muchas otras posibilidades. Muchísimas gracias. Gracias, no, Eso era todo. gracias. Amén. Gracias por el Bendiciones. comentario, mil disculpas. Y Adiós. recordarles que hoy en la tarde a las 3 pertenecemos PC USA, y nuestra invitada es Flor Vélez Díaz, y va a compartir con nosotros cuál es el ministerio que realiza en la denominación y de qué maneras sirve a la comunidad hispano-latina en específico. Les esperamos. Que Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga.